Bienvenidos a mi canal de YouTube Letterbooks. Para quien no me conozca, me llamo Aroa y me puedes seguir en mi cuenta de Instagram, que hay su contenido diario sobre libros, reseñas, updates, etc. Y bueno, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues como estáis leyendo en el título, os traigo libros adictivos. Este vídeo ya lo grabé el año pasado, sobre estas fechas, pero es que creo que va a ser algo rutinario en el canal y que siempre voy a hacer uno al año. Y básicamente os recopilo libros que son muy adictivos. Libros que en este momento os pueden ayudar si estáis de exámenes y no tenéis mucho tiempo para leer. Libros que ya con leer os sentáis y avanzáis muy rápido, o que estáis en un bloqueo de lector, o acabáis exámenes y habéis perdido esa rutina de lectura y queréis volver a engancharos con los libros, pues todos los libros que os traigo hoy puede ser una buena opción. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. Obviamente sigo creyendo que los libros que dije el año pasado son adictivos, así que esto es como un añadido. Y los libros que tengo aquí en físico os los enseño en físico, y los libros que tengo en estudios os los enseño a través de fotos, porque hay muchos libros de estos que me los he llevado ya a allí. Así que bueno, voy a empezar. He decidido meter tantos libros de sagas como autoconclusivos, y del primero que os voy a hablar es de una saga que se llama la saga Adictos, que la verdad, por favor, desde aquí mando un mensaje a Montena que nos anuncien el próximo libro, porque no puedo vivir sin la existencia de ese anuncio. Pero básicamente, bueno, es una saga de libros en la que se nos cuenta pues las vivencias de las hermanas Calloway, que bueno, los tres primeros hablan de Lily y Lo, después ya empieza el de la hermana con Besar el cielo, en fin, un poco caos. El orden os lo dejo por Instagram, pero bueno, os vengo a contar un poquito de qué trata el primero para que así os enganchéis, porque aunque se vaya cambiando los personajes y los protagonistas, tenéis que leerlo en orden porque está todo hilado, básicamente. Y el primer libro trata de Lily y Lo. Son amigos desde la infancia, ¿vale? Ambos pertenecen a familias que tienen bastante dinero, empresas, etc. Ambos tienen sus problemas, sus traumas y sus adicciones. Por un lado tenemos a Lily, que es adicta al sexo, y por otro lado tenemos a Lo, que es alcohólico. Entonces ambos deciden cómo empezar a tener una relación falsa y así utilizar esta relación falsa como una tapadera a sus problemas y a sus traumas, y así poder vivir con ellos sin que nadie les prejuzgue ni nada. ¿Qué pasa? Que al final veremos que todos estos traumas y todas estas cosas les va a afectar. Obviamente, trigger warnings por todo esto, pero os lo recomiendo muchísimo, es súper adictivo. Yo me lo leí en nada el primero, el segundo me lo leí literalmente en un aeropuerto, el tercero es mi favorito, que es Adictos por ahora. Yo lloro muchísimo con estos libros, estoy completamente enamorada y os lo recomiendo muchísimo, de verdad, es que os van a encantar. Yo no entiendo por qué no hay mucha gente leyéndolos, pero es que son increíbles, eso sí, lloraré asegurada. Pero es que después encima, como van pasando los libros, te vas encariñando un montón con los personajes. Hay otros libros de personajes que en otros son secundarios, entonces bueno, te encariñas un montón y yo os lo recomiendo 1000 por 1000. Estoy yendo por géneros, ¿vale? Os voy a hablar de la trilogía Amor en el Campus, que es de Irene Franco, os dejo por aquí el primero. Básicamente son 3 libros que se pueden considerar independientes, ya que cada uno nos cuenta la historia de un grupo de amigas de 3. Son unas chicas pues, que se van a vivir a Madrid porque empiezan su era universitaria, y mola mucho porque está fuera de los típicos clichés de universidad americanizada, sino que nos habla un poquito de la versión aquí madrileña, que a mí me hacía ilusión porque siento que vivo lo mismo que ellas. Entonces está muy guay porque nos cuentan cada libro de una de las chicas. Mi favorito es el 3, pero bueno, os cuento un poco de qué va el primero, porque yo recomiendo leer en orden porque son libros que merecen mucho la pena y literalmente te los puedes leer en una noche fácilmente. El primero trata de una chica que, como estamos comentando, se va a vivir a Madrid, etc. Pero antes de irse a Madrid, en el verano, previo a la universidad, conoce a un chico en una discoteca en Murcia, pero cuando se va, después de estar un rato con este chico, se da cuenta de que ese chico tiene algo con una chica, con una pareja, llámalo X. Entonces, cuando empieza la universidad de Madrid, se reencuentran. Coinciden en una clase juntos de Derecho, porque ambos estudian Derecho, y bueno, van a empezar a pasar cositas. Mola mucho porque creo que Irene trata temas como la confianza, las relaciones, y después encima, en este libro en concreto también se habla un poquito de futuro, ¿no? Como que a veces pensamos que nuestra vida está determinada por elegir una carrera u otra, y al final la vida es como muy amplia y que puede ser que no te guste la carrera, que no pasa nada. Y no sé, todos estos temas me parecen muy guays. Después en el resto de libros también se tratan pues las relaciones tóxicas, el miedo al compromiso, no sé, creo que toda la trilogía abarca temas muy importantes, pero muy realistas, y pues creo que para ser la primera trilogía de Irene vemos una cierta evolución a la hora de narrar la historia, porque yo siento que en el segundo y el tercero se plasman mejor las emociones que en el primero, y eso me encanta porque son, o sea,
consigue transmitirte unas emociones que sienten los personajes de forma muy realista y te hacen conectar muchísimo. Y algo que me gusta es que a veces cuando cogemos estos libros tan adictivos con algunos clichés, etcétera, cogemos el libro y a veces te lo lees tan rápido, no te da tiempo a conectar con los personajes. Y yo creo que Irene, con esa narración de las emociones, lo consigue. Os voy a hablar de uno de mis nuevos libros favoritos, que bueno, si habéis visto el grupo anterior, no os va a extrañar que es Rozando el cielo. Yo este libro, o sea, es que no quería parar de leer, pero a la vez quería retenerlo porque no quería soltarlo. Es uno de mis nuevos libros favoritos. Básicamente nos cuenta la historia de Stevie, que Stevie es una chica, pues bueno, que se sale un poco a veces de los estereotipos, es azafata y, bueno, su hermano es jugador de baloncesto. ¿Qué pasa? Que su sueño no es ser azafata, sino que le encanta cuidar de los animales, pero bueno, necesita tener un trabajo y acaba trabajando para el equipo de hockey de Chicago como azafata en sus vuelos privados. Y uno de los jugadores de hockey que hay es Thunders, que es el típico chico que tiene mala reputación de que cada día sale con una chica distinta. Y en el fondo, a lo largo de la historia vemos que no es así el personaje, sino que quiere tener una familia, ama a su amigo y a sus amigos, se preocupa un montón de muchas cosas y es un romántico empedernido. Entonces vamos a ver cómo ambos van conectando, cómo poco a poco se van enamorando. Es un poco slow burn, pero a la vez es súper adictivo porque quieres ver qué pasa y te lo lees muy rápido. Y después Liz, la autora, trata temas súper importantes como es el abandono, el autoestima, el miedo a encajar, miedo del futuro, no sé, temas muy importantes y es que yo devoré este libro, lo disfruté. Después encima también hay momentos de risa, hay momentos de llorera, hay momentos de enamorarte, no sé, es el libro perfecto y yo os lo recomiendo un montón. Además, el aesthetic de hockey siempre mola, así que guay. Y tengo muchas ganas de ver los libros que están sacando de sus personajes secundarios. Yo siempre, siempre, siempre recomendaré a Ali Hazelwood como escritora cuando necesitáis libros adictivos. Ya os mencioné alguno en el anterior vídeo que os estaba comentando al principio, pero en este caso vengo a recomendaros La teoría del amor, que a mí me gustó muchísimo. Trata de científicos, básicamente. Tenemos a nuestro protagonista, que la pobre, pues bueno, es científica, pero la ciencia, que es su pasión, no le da para cubrir sus gastos. Además es diabética, si no estoy confundida, porque este libro ya lo leí hace unos meses. Y básicamente, pues ella accede a tener citas con hombres para ganar dinero. ¿Qué pasa? Que son citas normales en las que les acompaña a cenas importantes, a reuniones familiares. Y a uno de los chicos que acompaña de repente coincide con su hermano. ¿Qué pasa? Que hasta ese momento no había ningún problema, hasta que ella empieza a hacer unas pruebas, pruebas para entrar en un puesto de trabajo y allí coincide con el hermano del chico con el que sale falsamente. Se va a complicar, aparte de todo esto, en la ciencia hay una distinción entre los teóricos y los experimentales, como que no se llevan bien y estos personajes, pues uno es teórico y el otro es experimental. Ellos van a tener muchísima rivalidad porque encima están compitiendo por un puesto, se van a ir enamorando poco a poco, encima es una historia como súper cozy, súper bonita, porque aunque se nos presenta una historia como así, como muy brusca, muy en la que se tienen que estar peleando, creo que tira a otros lados lo de Ali, sino que se vayan preocupando el uno por el otro y se vayan queriendo. Y después algo que me gusta es que se tratan temas muy importantes como miedo a mostrarte como eres y pues también, como siempre, Ali Hazelwood hace una reivindicación sobre las injusticias que viven las mujeres en el mundo de la ciencia, así que me parece que es el libro perfecto y yo os lo recomiendo muchísimo. Otro libro que os vengo a compartir, que encima es una serie de libros de diferentes protagonistas, y el segundo se acaba de publicar, que lo tengo que leer ya, es La letra pequeña, de Fine Print. Es un libro que yo en un primer momento lo cogí porque lo vi en una librería, me llamó la atención y bueno, dije, a ver qué tal, y me flipó, se convirtió en uno de mis libros favoritos de 2022, sin venir a cuento, y os lo recomiendo muchísimo. ¿Qué nos cuenta? Bueno, pues tenemos a 3 hermanos, nietos de un gran magnate de los negocios, que bueno, es un señor que tiene pues negocios de todo tipo, desde parques de atracciones, empresas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando fallece deja en el testamento que para que sus nietos hereden la empresa, tienen que hacer como cada uno les da como distintas misiones. Y a nuestro protagonista, en este caso, le da la misión pues de, con el parque de atracciones, que es un poco Disneyland, la verdad, porque se llama Dreamland, o sea, en fin, le dice como que lo explote, que lo mejore, que haga que muchísima más gente vaya, que lo mejore. Y cuando llega allí se encuentra con nuestra protagonista, Zara. Zara es una chica que, bueno, trabaja pues en un puesto un poco mediocre dentro del parque, pero su gran sueño es trabajar para el departamento de creatividad en el que pues construyen atracciones, mejoran los espectáculos y todo. Y ella quiere trabajar ahí. El problema es que es muy difícil acceder y bueno, como que hace años se le rompió un poquito la oportunidad.
Cuando Rowan, que es el protagonista, llega a este parque para mejorarlo, ella acaba contratada dentro del equipo y empiezan como a trabajar conjuntamente, pero a su vez como que ambos tienen una relación paralela en otro sector, que ya veréis qué pasa. Y me encanta cómo van conectando, cómo van progresando, cómo se van enamorando, porque él es el típico gruñón, ella es la típica chica feliz, pero es la típica chica ilusionada, feliz, contenta, pero que tampoco es tonta, es decir, tiene como mucho trasfondo el personaje y mola mucho cómo conectan, cómo se van enamorando y pues todo el estético de parque, atracciones, después los personajes secundarios son increíbles, o sea, 100% recomendado. Pues otro libro que os traigo es de mi querida Taylor Jenkins Reid, que es Todos quieren a Daisy Jones. No lo traigo tanto porque sea un libro súper adictivo, sino porque la forma en la que está escrito creo que puede volveros a conectar con la literatura, que es que básicamente nos cuenta la historia de un grupo de rock que fue muy famoso en los años 70-80, que pasa que todo la forma en la que te narra sus historias lo hace a través de entrevistas para que así conozcas todas las perspectivas de los personajes, y yo creo que ese formato de entrevista hace que todo lo leas más rápido porque hay menos descripción, menos narración y estás más enganchada. Encima, como vas cambiando de personajes, son muchas tramas a la vez y que hay tramas que te van a enganchar más y te van a atrapar y vas a querer ver qué pasan con ellas y te va a tener súper enganchada. A mí me encantó porque siento que es como ir al backstage de tu grupo de música favorito. Encima, el grupo da muchas vibes a Florence and the Machine, que yo amo. Entonces, os lo recomiendo también muchísimo. Encima hay una adaptación que todavía no la he visto, ya lo sé, tengo que verla, pero que os lo recomiendo un montón. Y ahora me voy con una biología de Mafia y Romance o de la Araña. Me la leí el verano pasado y este libro es algo que me ha pasado que es muy sorprendente, porque el libro, el primero, si no estoy confundida, son 800 páginas y el segundo debe rondar lo mismo. Entonces me estáis diciendo, Aroa, ¿por qué estás incluyendo estos libros si son súper densos? Sí, pero yo os lo juro, cómo te atrapa esta historia es algo inexplicable. O sea, yo empecé a leerlos, ¿vale? Y cuando me llevé el primero de viaje, porque me iba de viaje con mis padres y dije, no voy a cargar con 5 libros, me llevo este que es un tocho y me lo voy leyendo en ratos libres. Mira, de verdad, yo cada vez que llegaba al hotel, así, todo el rato, no podía parar de leer. O sea, atrapa muchísimo, es súper adictivo y me mola mucho la historia porque siento que es original. ¿Qué nos cuenta esta historia? Tenemos a nuestra protagonista, que es Catherine, que es denominada como la araña. Es una chica que trabaja tienen como un club de fiesta en la que va gente muy importante y ella al final lo que se encarga es de recopilar datos y a veces cuando se le hace algún encargo para investigar a alguien, para algún negocio turbulento, etc. ¿Qué pasa? Que hasta ahí nunca había habido ningún problema. El problema es que cuando le encargan un trabajo se ve involucrada con Aiden Volkov, que, bueno, pues es, como bien se puede reconocer por su nombre, es ruso y también pues trabaja como en una mafia y se van a ver que van a tener que trabajar juntos para salir adelante con una misión que se les ha encomendado, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Porque es más complejo. ¿Qué pasa? Que como que ninguno se acaba de fiar del otro. Se odian, no se llevan bien, tienen personalidades muy parecidas y mucho carácter, por lo cual chocan muchísimo, pero al final va a acabar surgiendo, pues ya sabéis, romance. Pero el libro va más allá, o sea, se profundiza en un mundo de mafia, de cruel, de momentos de acción, o sea, va muchísimo más allá que el romance, giros inesperados. O sea, yo en este libro cada 5 minutos estaba flipando, no me podía creer ni la mitad de las cosas que estaban pasando. Después encima creo que está súper bien descrito, hay escenas más 18 y literalmente acabas el libro y empiezas el segundo, que el segundo ya por fin está publicado en físico, así que os podéis leer los dos del tirón. Y es que de verdad es un vicio y lo que más me gustó del segundo es que se profundiza más en el personaje de Aiden, porque creo que el primero se profundiza más en Catherine y me mola mucho porque al final acabas conociendo bien a los personajes. Creo que son personajes con muchísima complejidad y con muchísima construcción y muchísima evolución a lo largo de la historia y mola muchísimo. Es que yo sé que los vais a empezar y no los vais a poder soltar. También he querido meter también fantasía, pero la verdad es que fantasía es difícil meter los libros porque al final fantasía, con que tenga ya un poco de world building, ya se os va a colapsar el cerebro y si estáis en bloqueo vais a volver a entrar en bloqueo y si estáis en exámenes es que vais a empezar 5 páginas por día. Pero os traigo dos opciones que me parecen clave para todos aquellos que leáis sobre todo fantasía. El primero puede ser que sea un poco contradictorio porque es bastante gordito, que es Powerless, pero es que Powerless lo leí en una semana en la que estaba súper liada, con muchísimos trabajos y muchísimas cosas que hacer, y es que lo leí en 4 días. ¿Por qué? Porque se nos cuenta una historia que tampoco es extremadamente compleja, pero sí que está muy bien hecha y que os va a encantar, de verdad. Básicamente nos cuenta la historia de un mundo en el que la gente que no tiene poderes pues ha sido eliminada, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que todavía queda gente que no tiene poderes, que se les denomina vulgares.
Entonces, una de estas vulgares es Paedin, creo que se pronuncia, vamos a decir Pae, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ella pues finge que tiene poderes para poder sobrevivir, vive en las clases más bajas de la sociedad, vive de cosas que roba y consigue sobrevivir así, hasta que un día se choca con uno de los príncipes, que dentro de los príncipes que nos narran los dos la historia tenemos a Kai y a Rai. Kai es el heredero al trono, por lo cual, bueno, tiene muchísimas responsabilidades. Y después tenemos a Rai, se le denomina como el ejecutador, es el que se encarga de encontrar a toda esta gente vulgar y eliminarla. ¿Qué pasa? Que un día se encuentra con él, con el ejecutador, con Rai, y básicamente como que le ayuda y le salva la vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, a partir de ese momento, el foco se pone sobre Pae y todos los años hace como unas pruebas en las que se demuestra quién es el más fuerte. En este caso, este año en las pruebas va a participar Rai para así hacerse como oficialmente el ejecutador, y como a Pai se le ha caído un poco el foco en la atención pública, también la cogen para estas pruebas. ¿Qué pasa? Que ya lo tiene complicado porque ya no tiene poderes y el resto de contrincantes sí. Entonces se va a tener que ir a Palacio y va a tener que combatir todo esto. Es súper guay la historia porque por un lado tenemos cómo ella tiene que ocultar que no tiene poderes y la historia mola muchísimo, de verdad están pasando todo el rato cosas, después encima con las pruebas, todo es súper adictivo y me encantó el libro, el final me dejó en shock, tengo muchísimas ganas de leer el segundo libro y es que os lo recomiendo muchísimo, ya veis todo lo que tengo marcado, es uno de mis nuevos libros favoritos de este año y de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Más que Enemies to Lovers yo diría que hay Rivals to Lovers, pero es que os va a flipar, o sea, os lo aseguro que os va a encantar. Yo os he decidido meter este libro, que también os hablé recientemente de él, que es Crónicas de Ilaya, Destino Prohibido, el libro 1 de Alba Zamora, que a ver, es verdad que a mí el world building y tal, siento que hay muy poco y que yo necesitaba más para poder conectar al 100% de la historia, pero os lo recomiendo muchísimo porque es súper adictivo. Después de encima, si queréis empezar a leer fantasía también os lo recomiendo, nos cuenta la historia de Alessa, una chica que tiene una vida normal, es universitaria, pero ¿qué pasa? Que empieza a tener sueños raros, empieza a soñar con un chico todo el rato, como si estuviera completamente enamorada de él, y le choca porque es una persona que no conoce. Entonces llega un momento en el que ella quiere vivir para estar en los sueños. Y llega un momento que descubre que estos sueños, en un mundo mágico, este mundo mágico sí que existe. Entonces va a acabar en este mundo, le van a pasar un montón de cosas, vamos a ver qué pasa con este chico. Y la verdad es que es una historia que atrapa muchísimo, súper original la trama, y que al final es increíble y hay momentos en los que te da la vuelta a la tortilla a todo. Pero me faltó world building y desarrollo de personajes, que yo creo que si estáis buscando un libro adictivo es perfecto porque así no os coméis mucho el tarro. Pero bueno, encima el segundo va a salir ahora, que han prometido más world building y yo estoy súper emocionada por leer el segundo libro. Y ahora sí, he querido hacer un apartado porque bueno, como veis, todo el rato estoy leyendo sagas. Es mi vicio, me encanta leer sagas, me permite conocer más a los personajes, enamorarme de ellos. Pero ¿qué pasa? Que a veces cada libro de sagas a veces son 800 páginas. Y vamos a ser sinceros, chicos. Muchas veces no estamos para un libro de 800 páginas, a veces estamos como para un relato corto. Entonces, algo guay que hay en las sagas, en algunas, es que tienen como ya elegidos personajes principales, pero a veces los personajes secundarios llaman mucho la atención de los lectores. Entonces, a veces, en vez de sacarte un libro de 600 páginas de personajes secundarios, te sacan mini relatos. Y os vengo a traer varios que he leído este año que, si estáis leyendo estas sagas, reservaros estos libros para estos momentos. Para empezar, con BG5. Ya sabéis que amo BG5 la saga, pero los libros son bastante densos, son de 800 páginas, en los que encima tampoco hay muchos giros dramáticos, por lo cual es un libro para leer cuando estamos de vacaciones o cuando tenemos mucho tiempo libre. Pero los relatos son entre 200 páginas más o menos, y son súper adictivos, súper rápidos de leer y os lo recomiendo muchísimo. Este año me leí Cautivando a Aston, que os lo recomiendo muchísimo, es el 2.5 y son 200 páginas encima súper adictivas que encima nos añaden bastante información que no se nos contaba en las historias principales en un segundo plano, no se nos contaban muchos detalles y en este libro sí. Encima yo creo que de los relatos que he leído de esta saga, es el que más me ha gustado, lo he disfrutado un montón. Nos cuenta la historia de Catherine, que es la hermana de Caetenis, que es la protagonista del primer libro, y nos cuenta también la historia de Aston, que es amigo de Dog del protagonista del segundo libro. Mola muchísimo porque Aston es músico, entonces no está en la banda, por lo cual es un poco aparte, y pues Catherine, que es la típica fangirl de todos los grupos, súper loca, súper divertida, y veremos cómo empiezan a formar esta relación, cómo encima también pues el peso de la fama de él les va a afectar y todo. Y está súper guay, os lo recomiendo muchísimo, porque encima tienen escenas muy clichés, pero es que hasta ellos se ríen de lo clichés que son, y ese factor es que es clave, y os va a encantar. Y pues otros que también os traigo es que, bueno, ya sabéis que el verano pasado, y también recomendé estos libros para bloqueo de lector en el anterior vídeo, el libro de Hopeless,
¿Qué pasa? Que Hopeless fue un libro de Colleen Hoover que tuvo tanto éxito que a raíz de esos libros surgieron más, como Losing Hope, que es la perspectiva del chico de la historia, y pues estos dos relatos que nos cuentan la historia de los personajes secundarios. El primero, Finding Cinderella, y el segundo, Finding Perfect. Literalmente, como veis, son libros súper cortos, ¿vale? Te lees cada uno en un día, por no decir que te los lees los dos juntos en un día, y básicamente nos cuentan la historia de sus amigos. Y nos cuenta la historia de Daniel y Six, y a mí me gustó muchísimo. Daniel pues es el típico amigo, divertido, gracioso, y luego tenemos a Six que ha pasado por un montón de cosas, y o sea que estos dos se han encontrado hace muchísimos años, tuvieron un encuentro pero no se reconocían el uno al otro, y posteriormente a raíz de la relación que se forja en Hopeless se vuelven a reencontrar y van a pasar muchísimas cosas. Es verdad que yo opiné de esta saga, que de estos dos libros, que bueno, este podría estar integrado en este, porque es que en este, si no sientes que no te cuentan prácticamente nada en ninguno de los dos juntos, sientes que te cuentan muchas cosas y es muy guay, es muy adictivo, te lo lees en una tarde y te puede reconectar con la lectura. Además, el inglés es bastante fácil. Y bueno, el orden de esta saga también os cuento un poquito más en otro vídeo, porque también, aparte de leer Hopeless y Losing Hope, también es recomendable leer All Your Perfects antes de estos libros. Y nada, os los recomiendo 1000 de 1000, son libros súper guays, súper adictivos, 100% recomendado, encima romance cute, pero con giros inesperados, que es lo que nos gusta en un buen libro. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Os he hablado de un montón de libros que encima hace mucho que no menciono por el canal, cosa que me hace mucha ilusión. Es verdad que he ido un poco rápido con todos, pero porque al final creo que lo importante es contaros de qué va. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios si habéis leído alguno de estos libros. Si hay algún libro que me recomendéis así adictivo también, súper guay. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.